a Dios. Alabanzas al Señor. Sean bienvenidos, amados hermanos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno. Amén. Hoy es un día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él venció la tumba. Amén. Abandonó la tumba. Amén. Para presentarse a sus discípulos. Amén. Primeramente se le presentó a unas damas. Amén. Que iban a servirle aún estando su cuerpo o estando él fuera del cuerpo. Amén. Iban a honrar el tabernáculo donde había habitado el Hijo del Hombre. Amén. Aunque ya estaba muerto, estas mujeres iban, amén, para honrar el cuerpo. Amén. Pero el ángel del Señor se les apareció, les dijo que ya no estaba ahí. Amén. Porque el Todopoderoso se había resucitado a sí mismo. Amén. Y había ido por su cuerpo. Amén. Y ya sabemos que una mujer tipifica a la iglesia. Amén. Y nos damos cuenta que allá se le presentó primero a la iglesia. Amén. Entonces, Dios nuestro Jesucristo debe de estar con nosotros porque somos la iglesia. Amén. Alabanzas al Señor. Damos la bienvenida a todos. El Señor Jesucristo nos bendiga con poder. Amén. Bendito sea Dios. Gracias, amado hermano. La semana, el culto pasado, el domingo, tuvimos una profecía. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor porque Él respalda nuestra fe. Amén. Y esta profecía que hubo hoy, quiero todavía indagar por una porción que se oye un poquito confusa. 4 palabras. Pero damos a la lectura. Alabanzas al Señor. Dice la profecía por nuestra hermana Yesenia López, hoy domingo 27 de abril del 2025. Dice profecía dirigido al hermano Isaac Ochoa Vázquez. Y antes de leerla, pues si estamos nosotros conscientes que Dios le profetizó al hermano Ochoa cuando vino esta vez. Amén. Entonces esto encaja con lo que Dios profetizó pues el año pasado cuando él se acercó una vez más a la iglesia. Dice así: oh pequeña Jerusalén, advertencias les he dado. Advertencias les he dado, hijo mío, y no me han hecho caso. Isaac, te advertí, hijo mío, que tu camino sería difícil. Te lo advertí, hijo amado, que no te sería fácil regresar a mis pasos. Si dice regresar es porque ya antes estuvo. Amén. Por no escuchar mi palabra ni la voz de tus hermanos, sabemos que nuestros hermanos ya fueron a visitarle 2 o 3 ocasiones. Ni la voz de tus hermanos te has alejado, hijo mío. Mas yo, siendo tu padre, el que creó tu alma, sigo aquí buscándote. Búscame, hijo, búscame y sírveme, porque nada del mundo te será beneficiado. Nada del mundo te será beneficiado, Isaac. ¿En dónde estás, hijo mío? ¿En dónde estás, hijo amado? Estoy cerca de ti, mas no me oyes. Te estoy hablando, hijo, mas no me escuchas. Búscame, hijo. Estás cerrando tus puertas
y ya no te abriré más. Hijo amado, para que seas libre, como lo deseas, mas sufrirás, Isaac. Si no me buscas, sufrirás. Amén. Que el Señor nos ayude, porque yo estaba clamando toda esta semana sobre este hermano, porque incluso me dijo que iba a venir a dar las gracias, pero pues como vemos hasta hoy no ha venido. Aquí no retenemos a nadie. Aquí se les invita, se les convida a asistir a los cultos, no que vengamos a vernos a nosotros, sino que vengamos a reunirnos con el Espíritu Santo, a tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que hablar el mismo idioma que habla el Padre y la esposa. Según Apocalipsis 22, la esposa y el esposo dicen: ven. Y el que quiera beber del agua de la vida, venga y beba. Amén. El que no quiere, pues no se le obliga. Amén. Bendito sea Dios. Entonces, ya hay una razón para ir y visitarlo. Acuérdense que la Escritura dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Amén. Cuando alguien renuncia a la fe de Jesucristo, sencillamente se está sacando fuera a sí mismo. Y el bautismo o todo lo que hizo, la obra que haya hecho, pues fue en vano, porque nunca fue fiel. Amén. Entonces, el hermano Isaac hasta ahora no ha venido a despedirse, pero ahora le vamos a buscar, solo para entregarle esa voz, esa profecía, y de él depende. Porque ya sea que rebauticemos a alguien o lo echemos fuera. Porque Dios dijo que a sus ministros les daba el poder para atar y desatar. Amén. Si alguien no quiere estar aquí, no se va a ir así nada más, tenemos que desatarlo. Amén. Porque no pueden irse atados, amén, y andando allá lejos, no se puede. Alabanzas al Señor. Vamos a iniciar nuestro culto. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alaban al Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a leer en San Mateo 25. Nuestro tema sigue siendo el Todopoderoso, parte 2. Amén. San Mateo 25. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 1 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibirle al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras,
id antes a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana de domingo, Señor, invocamos tu nombre, Señor. Padre, Señor, para dirigirnos hacia ti, Señor amado, con el motivo, Padre, de que tú, Señor Jesús, respaldes nuestra presencia en este lugar. Y tú, Señor amado, nos tomes en tu amor fino, Señor. Padre, como humanos, Señor, y en tu amor infinito, Señor, como seres espirituales que estamos aquí, Padre, Dios amado, por amor, porque por gracia sois salvos. Amantísimo Dios, toma nuestras vidas en tus manos. Límpianos, purifícanos, santifica nuestras almas, Padre, y haznos como tú, oh amoroso Dios. Señor Jesús, danos tu palabra, Señor, Padre, y también revélanos, Padre, Señor, porque tu palabra sin la revelación es hueca y vacía, Señor, pero con la revelación, Señor, lleva mucho fruto. Eso queremos, Dios, oh Padre amoroso. Quita todo cansancio, todo malestar y enfermedad, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra. Cuando esto decimos, Señor, es porque creemos que tú eres el sanador, creemos en tu palabra, y tu palabra echa fuera todo espíritu contrario, ajeno a tu verdad. Amén. Amantísimo Padre, esto te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y así te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. Alabanzas sean dadas a Jesucristo. Amén. En el culto pasado, hermanos, estuvimos hablando de las grandezas de Dios. Amén. De cómo Él, hermanos, se dirige a su pueblo. Muchas veces pensamos que por el orar, el ayunar, Dios va a revelarnos su palabra. Otros creen que por estudiar, por hacer actividades religiosas, Dios les va a revelar su palabra. Pero aprendimos, hermanos, en el culto pasado que Dios únicamente revela sus misterios a sus siervos, los profetas. Eso lo comentó el Señor en Amós 3:7 en el Antiguo Testamento. Amén. En el Nuevo Testamento, según Efesios 3, versículo 5, dice que los misterios, y voy a ponerle aquí algo para que se entienda, los misterios en el tiempo de la gracia no se le fue revelado a los hijos de los hombres en los otros siglos. O sea, los profetas del Antiguo Testamento no se les fue revelado la gracia de Jesucristo. Amén. Estaba profetizado, hermanos, los maestros de la ley lo esperaban. Amén. Ellos conocían que Moisés había profetizado diciendo que Dios enviaría a un profeta. Amén. Y que hablaría únicamente la palabra que Dios le iba a dar a ese profeta. Amén. Y que el que no obedeciera la palabra, el que oyera y no hiciera caso a la palabra que Dios el Padre iba a enviar a través de ese profeta,
el padre le residenciaría, que es, le pediría cuentas. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña que ese profeta que estaba pregonando Moisés no era más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, en Efesios 3, versículo 5, Pablo dice: misterio que no fue revelado a los hijos de los hombres. Hijos de los hombres ya aprendimos que significa profetas. Amén. Misterio que no fue revelado a los hijos de los hombres, pero que ahora ha sido revelado a apóstoles y profetas. Amén. Alabanza al Señor por Jesucristo, por Espíritu, dice ahí la Escritura. Entonces, hermanos, por eso es que la oveja debe de identificar a su pastor. Amén. Porque el pastor debe de saber que él también depende de un ministerio apostólico y profético. Amén. Hermanos, el ser cristiano es, hermanos, algo sobrenatural. Amén. No es algo natural, hermano. Muchas veces, o mucha gente, y lo digo así, gente que se hace llamar cristianos, ve la palabra de Dios como algo natural, como algo común, que puede hacerlo como se le da la gana, que puede hacer o actuar o ministrar la palabra como él se le ocurre, como él piensa. Pero la Biblia nos enseña que hay un ministerio y un misterio. El misterio tiene que ser revelado y el ministerio es el que lo va a difundir. Amén. Según la Biblia en Efesios 4:11 nos enseña, hermanos, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del ministerio. Amén. Para alcanzar la plenitud y la estatura de Jesucristo. Amén. Entonces, nadie puede llegar a la estatura de Jesucristo si no hay un ministerio. Amén. Según Efesios 4:11. Alabanzas al Señor. Entonces, eso creo, hermanos, que lo tenemos claro. Amén. Toda iglesia debe de tener una línea, una dirección hacia dónde debe de ir y obtener la revelación. Amén. La palabra es dada, la palabra es enseñada, y la iglesia debe de clamar porque Dios le revele, amén, a su corazón la palabra que ha sido infundida. Alabanza al Señor. Aprendemos que en el libro de Santiago, en el capítulo 1, dice que si alguno está falto de sabiduría, que la demande a Dios o que la pida a Dios. Amén. Y si no reprocha, si no sayere, dice la versión antigua, le será dada. Amén. Pero si, hermano, si la palabra o Dios te revela algo y tú lo reprochas, hermano, la sabiduría va a quedar cortada. Amén. Todo lo que Dios te revela, no lo reproches, no hagas reproche, mejor dicho, contra Dios. Amén. Porque muchas veces viene el Espíritu Santo y nos revela su palabra, hermanos, pero nosotros lo echamos, por decirlo así, como dice el refrán, en saco roto, o un dicho, en saco roto. En otras palabras, lo echamos al bote de la basura. Amén. Dios nos ha revelado muchas cosas en esta iglesia, hermanos, pero hemos fallado en llevarla a cabo. Entonces, en el momento eso se toma como un reproche, como un no estoy de acuerdo. Amén. Él está presto a dar la sabiduría, pero sin saherir, sin reprochar. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, es el libro que
estamos leyendo, el capítulo 1. Ser cristianos, hermano, no es venir a la iglesia y pues decir al rato, pues ya fui a la iglesia, ya estoy bien, pues yo siempre voy a la iglesia. No, hermano. Ser cristianos es vivir la palabra. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude y vamos a hacer el papel de maestro. Vamos a leer hasta el versículo 20 de todo el capítulo. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Amén. Si nosotros vemos el libro de Marcos en el capítulo 1, versículo 1, dice el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo. Juan anota aquí, principalmente en el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Amén. No hay revelación de nadie más sino de Jesucristo. Este libro habla de la revelación de Jesucristo. Dice, bueno, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder presto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que se llama Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna y a Pérgamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al latón fino, ardiente como un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Gloria al Señor. Este libro, hermanos, es la revelación de Jesucristo, lo repito otra vez. Amén. Y como es la revelación de Jesucristo, en el versículo 3 dice que es una profecía. Amén. Dice: bienaventurados el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Nosotros decimos, pues cerca, pues es que este libro está escrito hace casi 2000 años. Amén. Pero recordemos que según el apóstol Pedro nos enseña que 1000 años para Dios es como un día. O un día de Dios son 1000 años aquí en la tierra. Entonces, si somos poquitos sabios y usamos la ciencia, nos damos cuenta que pues todavía no pasan 2 días de Dios desde que fue escrito este libro. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Este capítulo nos está mostrando la deidad de Jesucristo. La deidad es poder. Amén. La deidad es la revelación de Jesucristo. La deidad, hermanos, es Dios viviendo en una persona. Amén. Según 1 Timoteo 3, versículo 16 dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios manifestado en carne. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bendito sea su nombre. Entonces, aquí la Escritura nos enseña que es una profecía, y si es una profecía, debemos de vigilar cuándo es que va a tener cumplimiento, porque Dios siempre tiene cumplimiento. Es profecía y cumplimiento. Amén. Profecía y cumplimiento. Gloria a nuestro Padre Celestial. Necesita la iglesia, hermanos, la iglesia de Dios, tener la revelación. Amén. Porque yo lo he dicho muchas veces, no es lo que dice la Biblia, sino lo que quiere decirnos la Biblia. Amén. Por eso el versículo 3 dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, que ese escrito, el libro de Apocalipsis, nos tiene que dar la revelación. Amén. Porque dice: bienaventurado el que lee y que oye las palabras de esta profecía. Amén. O sea, es una profecía, pero esa profecía tiene que tener un cumplimiento, y para que nosotros conozcamos o escuchemos o leamos las palabras de esta profecía, se necesita entonces una revelación, se necesita algo más que esta profecía. Amén. Porque esto está escrito. Amén. Pero eso tiene que salir del libro que llamamos Biblia o del libro de Apocalipsis, y para que entre en nuestra alma tiene que ser revelado. Amén. Gloria al Señor. Es importante la profecía, la revelación, porque como comenté el día jueves, según San Mateo 16, del 13 al 18, amén, Jesús le preguntó a sus discípulos qué decían las gentes sobre su persona, sobre quién era Él. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, allá en San Mateo 16, que ni los mismos discípulos sabían quién era el Maestro. Amén. Alabanzas al Señor. Ahora, ellos esperaban al profeta de Deuteronomio 18,
18 y 19. Amén. Pero no lo habían captado, porque le preguntaron: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? ¿O quiénes dicen las gentes que soy yo? Y dijeron unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Jeremías, otros quizás Elías, y más vagamente dijeron alguno de los profetas. Amén. Pero cuando él le pregunta, ahora encara a sus discípulos, le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? La Biblia nos enseña que solo Pedro pudo decir quién era él. Le dijo: tú eres el Cristo. Amén. El Hijo de Dios. Amén. Entonces el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. Retomando lo que dije hace un rato, no es el venir al culto, no es ser miembro de iglesia, no es cantar, no es predicar, no, Señor. Porque si no, solo somos gente que venimos a sanar nuestras conciencias. Amén. Y realmente no sana, solamente nos limpiamos un ratito la conciencia, y al rato, cuando tenemos un problema, hermanos, caemos en lo profundo del abismo y del olvido. Amén. Entonces, para que eso no suceda, se necesita la revelación de Jesucristo. Amén. Dijo: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. O sea, la maldad, todo lo que es ajeno a la vida cristiana, no puede adelantarse, no puede vencernos. Esa misma porción nos enseña que nosotros sí prevaleceremos contra las puertas del infierno. Amén. Eso nos enseña que si nosotros tenemos la revelación, nosotros podemos vencer al enemigo. Eso nos enseña que si nosotros, hermanos, obtenemos la revelación de Jesucristo, el diablo será vencido por nosotros mismos. Tendremos el poder. Amén. Pero se necesita la revelación del Espíritu Santo. No se necesitan los dones, no se necesita, hermanos, ayunos, se necesita la revelación. Hermanos, yo me atrevo a decir, el Señor es mi juez. Si usted está ayunando y está orando, pero usted no tiene la revelación por la cual hace esas cosas, usted está perdiendo el tiempo. Porque usted va a ser efectivo en su ayuno y en su oración si usted tiene la revelación y el motivo por el cual lo está haciendo. Amén. Gloria al Señor. A veces, hermanos, ungidos por nuestros afectos humanos, estamos orando y ayunando por alguien, hermanos, que no está en los planes de Dios. Amén. Y vencidos por nuestros afectos humanos, aún no convertidos a Cristo, hermanos, estamos llorando y haciendo clamores, y hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, la iglesia se edifica, o la iglesia crece por medio de la revelación. Eso lo enseña San Mateo 16. No lo pierdan de vista. Amén. La iglesia no va a crecer porque hagamos fiesta de cumpleaños, de aniversario, de venta de comidas, de rifas. No, Señor. No hay necesidad de eso. Es la revelación de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy en día se da mucho, y desde hace muchos años ya se da, de que hacen rifas, hacen bazar, venta de ropas, venta de comidas, para generar algo, economía, para que la iglesia esté bien o el templo esté bien. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Amén. Porque si la iglesia tuviera la revelación, apartara lo que Dios le provió, y de gracia
daría la obra. Amén. No necesita, en todas las iglesias los hermanos trabajan y los ministros le ordenan que hagan un sobreesfuerzo después de sus trabajos, de sus 8 horas, algunos hasta 12 horas de trabajo. Amén. Y les piden que hagan un sobreesfuerzo vendiendo cosas o haciendo trabajos extras para que puedan apoyar la obra. Si la iglesia tuviera la revelación, con las 8 horas que trabajara, le alcanzara para todo. Dijo el salmista: no he visto ni a un justo que mendigue pan. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. La Iglesia Católica enseña la fe católica romana enseña que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Amén. Pero realmente eso es una mentira, porque lo que acabo de citar de San Mateo 16 dice que es sobre la roca, la cual es revelación. Amén. Es la única manera. Y ciertos grupos llamados, se llaman así protestantes, dicen que la iglesia fue edificada sobre Cristo mismo. Amén. Hasta cierto punto hay algo de cierto, amén. Pero no solo es por leer la palabra. Hay quienes dicen: lee los 4 evangelios, lee la Biblia, porque ahí vas a tener revelación, o ahí vas a tener buena vida, buena salud, prosperidad. Pero no es así. Tiene que ser revelado. Amén. Es algo, hermanos, que para muchos hoy en día que oyen estas cosas dicen: pues Dios me reveló a mí. Pero toda revelación tiene que ser probada. Amén. Porque tiene que venir por apóstoles y profetas. Amén. Pablo dijo: misterio que no se le fue revelado a los hijos de los hombres en los otros siglos, pero ahora ha sido revelado a los apóstoles y profetas. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, la revelación de Jesucristo. Amén. Siempre ha sido por la revelación. Encontramos, por ejemplo, Abel ofreció un sacrificio, o ofreció un altar. Amén. Y también encontramos que Caín también ofreció un sacrificio, también construyó un altar. Amén. Cortó los mejores frutos de lo que él cultivaba. Amén. Y llevó todo. Yo imagino, hermanos, que el altar estaba lleno, bien colorido. Amén. Quizás había frutos rojos, amarillos, azules. Amén. Estaba precioso. Amén. Pero Abel tuvo la revelación, hermanos, que era por un derramamiento de sangre, el cual, hermanos, habían sido echados fuera del huerto del Edén, Adán y Eva. Amén. ¿Cómo lo supo él? Bueno, él tuvo la revelación. Amén. Claro, yo me imagino que Adán le platicaba a su hijo Abel lo que había pasado. Amén. Como también se lo platicaba a Caín. Amén. Pero cuando Caín vio que Abel estaba edificando un altar, él también empezó a edificar un altar. Caín fue un hombre muy religioso. Amén. Que adornó el altar. A diferencia de Abel, que fue todo sucio, porque en ese altar degolló un cordero y todo ese altar se llenó de sangre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo fue que Dios o Abel lo hizo así? Por la revelación. Amén. Caín solo lo hizo por meramente agradar, querer agradar a Dios conforme a sus pensamientos. Hoy, hermanos, la gente quiere agradar a Dios, hermanos, en una forma humana, en un pensamiento humano, pero nunca bajo la revelación de Jesucristo.
Amén. A veces, hermanos, nos cae mal quizás a una persona, hermanos, pero lo vemos otra vez y le hacemos el hipócrita y decimos que lo amamos. Amén. Mas si la revelación está en nosotros, ni nos va a caer mal la persona, amén, pero seremos sinceros. Gloria al Señor. ¿Alaban a Cristo? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. El libro de Apocalipsis, hermanos, como es un libro de revelación, podrían decir que es el libro más importante, debe ser el libro más importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, en ese libro Satanás es descubierto, sus obras, amén, y la estrategia que él quiere hacer o que está haciendo para perder o que el mundo se pierda. Amén. El libro de Apocalipsis nos enseña cómo es que trabajaría Dios y cómo trabajaría también Satanás. Amén. Satanás es estratega y todo lo que Dios hace, él trata de imitarlo. Siempre ha sido así. Amén. Esos son sus modos. Satanás conoce que Dios es inmutable y él también, por ende, es inmutable. Él no cambia también. Él sigue los modos, va detrás del Señor Jesús, viendo lo que está haciendo y él empieza también a hacer. Amén. Pero por eso se necesita la revelación para que podamos nosotros tener revelado cuáles son los mandamientos o las obras del Señor y cuál es la obra del diablo. Amén. A veces podemos, hermano, vemos iglesias llenas o templos llenos, hermanos, pero eso quizás puede emocionarnos un poquito, pero cuando entramos nos damos cuenta que está fría y vacía. Y esto, pero digo, aunque haya mucha euforia espiritual. ¿Qué es euforia, hermanos? Es una emoción espiritual. Amén. Es algo que te emociona al momento, pero sales del templo y se acabó el fuego. Amén. Mas la iglesia de Dios debe estar viva dentro del templo y fuera del templo. Amén. Gloria al Señor, porque el fuego del Espíritu Santo o la revelación del Espíritu Santo es algo que no se apaga. Alabanzas al Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, por la Biblia, hemos leído en los cultos pasados, hemos leído el Génesis, y encontramos cómo en el capítulo 3, el Génesis devela la obra de Satanás, cómo logró que los primeros hijos de Dios, formados por la mano de Dios, logró que fueran echados del huerto del Edén. Amén. Está todo descubierto, todo el mundo sabe que la serpiente fue la que hizo que los hijos de Dios cayeran en transgresión. Amén. Toda la gente del mundo debe de saber, hermanos, que por causa de un hombre todos participamos en el pecado. Amén. Entonces, quizá toda la gente sabe que estamos perdidos por causa de la serpiente ungida por Satanás. Amén. El libro de Apocalipsis nos enseña cómo es que Satanás va a ser atado y echado al pozo del abismo, luego suelto y entonces echado al infierno que fue preparado para él y todos los que le siguen. Amén. Entonces, es importante tener la revelación para saber a quién vamos a seguir. Amén. La iglesia debe tener la revelación para saber identificar cuál es la iglesia de Dios, cuál es la doctrina de Jesucristo. Amén. Porque de lo contrario estaríamos haciendo el papel de Caín. Amén. Y estaríamos haciendo el papel de religioso como Caín,
queriendo hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad de Dios. Amén. Hay muchas formas. Hay gente que dice, pues yo oro en mi casa, yo ayuno, yo leo la Biblia. Sí, pero el modo de Dios es que la revelación viene por apóstoles y profetas. Amén. Son dos oficios ministeriales que se encargan de bajar la revelación de Jesucristo. Hay otros 3 oficios ministeriales que se encargan de ministrar la revelación de Jesucristo, que son los pastores, evangelistas y doctores. Amén. Si esos 3 oficios no están en acción, hermanos, no importa cuánta revelación hay. Encontramos que Pedro, por los labios de Jesús, le dijo que él tenía la revelación. Amén. Pero como aún los 5 oficios ministeriales no estaban en acción, pues Pedro, aun teniendo la revelación, falló en vivir esa revelación. Amén. Encontramos que cuando aprendieron a Jesús, Pedro sacó su espada, según el libro del Evangelio según San Juan, y le cortó la oreja a Malco. Amén. Y después que habían aprendido al Señor y lo habían crucificado, él se andaba escondiendo, al fin que le fue profetizado por el Señor que lo iba a negar 3 veces, y como tal, así fue. Amén. Ahora, él tenía la revelación, pero no la podía poner por obra. Amén. Porque 5 oficios ministeriales aún no estaban en acción. Alabanzas al Señor. Pero cuando, hermanos, vino el Espíritu Santo, que es el que revela el misterio de Dios, hermanos, Pedro fue el primero que dio el paso al frente. Amén. Aquellos estaban condenando a ese grupito de 120, diciéndole que estaban quizás ebrios. Dijo, no, está muy temprano. Había una costumbre, allá había un orden en el que no podían beber licor antes de cierto horario. Amén. Dijo Pedro, estos no están borrachos, llenos de mosto como ustedes dicen, sino que fueron llenos del Espíritu Santo, según el profeta Joel. Amén. Alabanzas al Señor. Tenía miedo unos días antes, después ya no tuvo miedo, y en un sermón quizás de menos de 15 minutos se convirtieron como 3,000 personas. Ahora, esos 3,000 o esos como 3,000, no solo porque vinieron al culto y oyeron la palabra y estuvieron quizás rayando sus libretas o haciendo un dibujito o platicándose historietas y dijeron, ya es tiempo de bautizarnos, y se bautizaron. No, dice la Escritura que los que recibieron su palabra fueron bautizados en aquel día como 3,000 personas. Si alguien, hermano, se bautiza pero no recibió la palabra, no la creyó, hermano, que se quite de la mente, de sus pensamientos, que es salvo. Porque tiene que recibir la palabra. Amén. Dice la Escritura que después de que recibieron la palabra, se mantenían unánimes juntos en la oración y en el partimiento del pan. Amén. Tanto era el amor a la palabra que iban y vendían sus haciendas e iban y lo ponían, dice, a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran como era menester, como fueran necesarios. Amén. Entonces, hemos tomado, o la iglesia se ha tomado en un mal concepto, que el que bautizarnos es bajar al agua, quizás es hasta hacer fiestas y ya somos salvos. No, Dios no trabaja en fiestas paganas, Él condena la orgía. En otra versión dice banqueteos, que son banquetes. Él no está de acuerdo con eso. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, tan solo para bautizarse se necesita creer la palabra, recibir la palabra. Amén. Entonces, si la recibes es que hubo una porción, una revelación sobre la justificación. Amén.
Viene el creyente y dice: yo quiero bautizarme porque yo quiero ser justo delante de Dios. Amén. Acto seguido baja las aguas, es bautizado invocando el nombre del Señor, y ese individuo no va a descansar hasta tener el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que la iglesia debe hacer, no descansar hasta tener el Espíritu Santo. Amén. Porque la encomienda fue ir y predicar todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he dicho. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso, hermanos, es que el que se bautiza debe de tener la revelación. Amén. Y esa persona recibe a Dios como un niño, dice la Escritura, según Pablo, porque ese niño le gusta preguntar. Amén. Cuando usted no ha visto un pequeñito que ve algo que no conoce y pregunta por qué o para qué. Amén. Pero alguien se bautiza y no le interesa, no se acerca, no pregunta, hermanos, no tuvo la revelación. Fue en vano el esfuerzo, el tiempo. Amén. Y no sirvió de nada. Así pasa muchas veces, hermanos. Hay personas que están yendo a la iglesia por muchos años, a veces 20, 30 años, pero no han tenido la revelación de qué significa el bautismo en agua. Amén. Gloria al Señor. Tan solo para bautizarse tiene que tener la revelación por qué se hace en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. ¿Por qué? Porque si el libro de los Hechos es la iglesia primitiva, la primera iglesia en acción, hermanos, no serviría de nada entonces si tenemos que bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No serviría de nada que lo dejaron escrito. Pero el libro de los Hechos quiere decir los hechos, lo que hacía la iglesia antigua, la primera iglesia, la reciente iglesia formada, hermanos, por apóstoles y profetas. Amén. Gloria al Señor. Porque ellos tenían la revelación. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea Dios. Encontramos ahí en la Escritura que dice que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, ahí no está hablando que uno es el que vino, otro es el que está ahorita y otro es el que va a venir. Dice que Jesucristo es el que era. Amén. Dice: yo el que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El mismo. Amén. Entonces, hermanos, nuestra creencia es señalada como la teología modalista. ¿Por qué? Porque el modalismo, hermanos, es que nosotros usamos los modos de Dios, creemos los modos de Dios como Dios hace su obra. Amén. Él es el mismo que vino, hermanos, en espíritu, el cual la Biblia lo registra como el Padre. Jesús mismo lo registró como el Padre. Amén. Y Dios mismo nos enseña que dijo Jesús: el Padre y yo una cosa somos. Amén. Alabanzas al Señor. Dijo también: el Padre está en mí. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Cuando nosotros tomamos la revelación de Jesucristo y empezamos a creer, hermanos, deben de haber señales que nos deben de seguir. Amén. Por ejemplo, el de orar por los enfermos. Amén.
echar fuera demonios. Amén. Dice que si bebiéramos cosa mortífera no nos hará daño. Amén. Y si manipuláramos serpientes con las manos no nos hará nada. Pablo nos enseña, cuando ya iba preso, le mordió una serpiente. Amén. Y él la tomó y la aventó al fuego. Amén. Con sus manos quitó una serpiente que le había mordido y no le pasó nada. Amén. La iglesia de hoy necesita tener San Marcos 16 en acción. Amén. Pero para ello necesita la revelación. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces, Satanás sabe que la iglesia original de Pentecostés, la cual Jesús reclama como suya, hermanos, debe de tener esas señales, debe de seguirle esas señales. Amén. Si la iglesia que se hace llamar de Jesús o de Jesucristo y no le siguen esas señales, la tal es falsa. Amén. No importa cuántos miembros asistan a la iglesia, pero si no hay ninguna de las señales, es falsa. Amén. Gloria al Señor. Porque la iglesia de Jesucristo, la iglesia verdadera, hermanos, pues debe ser el libro de los Hechos, la continuación del libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos debe de seguirse escribiendo hasta hoy en día. Amén. Muchas veces, hermanos, la gente dice, pues eso fue allá en los tiempos de los apóstoles. No, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. A veces, hermanos, hay gente fiel que llega a un templo y empieza a manifestar dones, porque recuerden que la Escritura dice que los dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Amén. Pero lamentablemente, como no hay una instrucción espiritual, guianza del Espíritu Santo, se hace de ello un desorden. Amén. Y un don en desorden pues hace más daño, amén, que si no hubiera dones en la iglesia. Alabanzas al Señor. La revelación de Jesucristo nos enseña que todo don perfecto debe de ser ordenado. Amén. O sea, que hay dones imperfectos. Amén. Los dones imperfectos son aquellos que cayeron sobre gente que no conoce la palabra y lo empieza a usar para sus beneficios. Amén. Pero todo don que se manifiesta en la iglesia, enseña la Biblia que debe de ser ordenado. Amén. Por la guianza del Espíritu Santo, por revelación. Porque Dios es un Dios de orden. ¿Alaban al Señor? Amén. Entonces, son muchas cosas que se ligan a ello. Hay movimientos cristianos que creen que a través de estudio y pensamiento se logra la revelación. Hay institutos bíblicos, hay seminarios bíblicos, amén, donde están fabricando pastores, están fabricando evangelistas, están fabricando profetas, apóstoles, amén, están fabricando maestros, amén. Pero realmente no es solo estudio y pensamiento, tiene que entrar o tiene que venir el Espíritu Santo a dar la revelación, porque es el único que puede revelar la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a venir a usted recibir la revelación? Usted necesita primero tener la palabra de Dios en usted. Amén. Hermanos, de lo contrario, baja la revelación y usted no la capta. ¿Por qué? Porque aún no tiene la palabra viviendo en usted. Gloria al Señor. Entonces, es el orden de Dios.
Usted tiene que tener la palabra, amén, para que entonces venga la revelación y usted la capte y usted se dé cuenta dónde está parado. Amén. Gloria al Señor. Porque la palabra o el Espíritu Santo solo viene a su palabra. Amén. Amén. No viene al ser humano, no viene a nuestros pensamientos. Amén. Él solo viene a nuestra alma si la palabra, si su palabra se encuentra ahí. Si la palabra aún no ha bajado a nuestra alma y solo está en nuestros pensamientos, hermano, el Espíritu Santo no puede venir a revelarnos. No puede. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Amén. Yo amo la revelación. Amén. Es hermoso a mi corazón. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cuando la revelación de Jesucristo está en nosotros, llegue a venir a nosotros, porque tenemos la palabra para la hora y en su hora, hermanos, nadie se la va a quitar. Si Dios ya le reveló a usted alguna vez o cree que le reveló que usted solo le debe de servir a Dios, pero de repente usted agarra y hace otras cosas en los días que debe de adorar a Dios, que la iglesia o el ministerio ha constituido para adorar a Dios, y usted falta, hermano, eso significa que Dios no se lo reveló, porque la revelación de Jesucristo viene para quedarse. Creo que lo hablé en unos cultos pasados, que hay unos cantitos que dicen: Jesús de Nazareno, paséate o visítanos. Hay muchos cantitos, coritos. Hermanos, tenemos nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo saber lo que cantamos. Amén. El Espíritu Santo de Dios viene para quedarse. No viene y se va, no. Si no ha descendido en nuestra alma, sí se va. Si ha llegado a nuestros pensamientos, hermanos, se aleja. Y si apenas llegó a nuestra carne y tuvimos una emoción, un gozo, fácilmente se va. Pero cuando llega a nuestra alma, porque la palabra ya está ahí, el Espíritu Santo nunca se va. En otras palabras lo digo así: cuando la revelación es verdadera, es genuina y está en nuestra alma, nunca se va. Amén. Hermanos, no quiero yo tocar mi trompeta, pero hace años que Dios me reveló que debo de servirle en su templo. No he fallado a un culto, salvo sea por algo que de veras no pueda yo asistir. Amén. Durante varios años creo que he faltado una vez porque tenía yo una calentura muy dura y me quedé allá en mi recámara. Pero de allá en fuera no. En otras veces porque he viajado, pero con respecto al ministerio, vacaciones no tengo y no quiero tenerlas. Amén. Porque Dios me lo reveló. Alabanzas al Señor. Si yo no puedo cumplir, o si yo de repente dejo de asistir y digo, pues que predique otro o que venga otro, creo que yo mismo debo darme cuenta que la revelación no era genuina. Amén. Quizás fue guiado por alguna emoción, por algún beneficio. Amén. Pero nunca por el Espíritu Santo. Mas si uno continúa en lo que Dios te ha revelado, hermanos, seguro que es el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. ¿Alaban a Cristo? Siempre, hermanos, la revelación viene en el momento que se clama. Si
si usted no está clamando por la revelación y está clamando por otros beneficios, como nos enseña la Escritura, por nuestros propios afanes, hermanos, nunca avanzaremos, nunca creceremos espiritualmente y nos quedaremos siempre justificados creyendo que somos la novia. Por ejemplo, hermanos, tenemos en el libro del Éxodo que cuando Dios se manifestó a Moisés por medio de una zarza que no se consumía, amén, el Espíritu de Dios le dijo que fuera a sacar de Egipto a sus hermanos, amén. Le dijo el Espíritu Santo, porque he visto sus tribulaciones, el castigo en manos de Faraón, y han llegado a mis oídos el clamor de ellos. Amén. Como el clamor del pueblo de Israel llegó a los oídos del Señor, según dice la Escritura, Él constituyó a un profeta para que fuera y sacara al pueblo de Israel del país de Egipto. Amén. Hermanos, si no estamos clamando por la revelación, hermanos, Dios nunca nos enviará la señal o la guianza de su Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Hace años, hermano, yo les decía, tenemos un pastor en esta iglesia, pero si nadie está clamando porque Dios dé su revelación, el pastor no tiene trabajo. Amén. No es correcto que el pastor se vaya a trabajar en trabajos seculares. No. No se preocupen que usted lo va a mantener. Dios es el sustento de los pastores. Amén. El trabajo de usted como iglesia es clamar porque Dios envíe su revelación a usted. Amén. Y si usted está clamando, lo recibirá. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bueno, eso con respecto al versículo 3. En el versículo 4 al 6 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hoy ya no existe la Asia Menor, hoy es la Gran Asia. Son casi 44, un poquito más de 44 millones de kilómetros cuadrados el continente asiático. Amén. Pero la Asia Menor constituía poco menos de 100 kilómetros cuadrados. Eran Países Bajos, todo lo que rodeaba ahí Israel. Hoy ya no existe, hoy le llaman la antigua o la vieja Asia Menor. Amén. Encontramos ahí en el versículo 4 que Juan saluda a las 7 iglesias que están en Asia. Amén. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Ahora, este saludo no exactamente fue de Juan, porque Juan estaba escribiendo lo que estaba recibiendo de parte de Dios. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial. Allí en Asia Menor fueron escogidas 7 iglesias. Amén. Porque tenían las características de las iglesias futuras o de los tiempos futuros. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en el versículo 3 de Apocalipsis, del capítulo 1, versículo 3, que es una profecía. Amén. Por eso estas cosas que se dicen a continuación, el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, no
fueron cumplidas allá en las 7 iglesias que menciona la profecía. No, porque era una profecía. Profecía es que sucederían en tiempos futuros. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Luego habla ahí de los 7 espíritus ante el trono. Amén. Habla de 7 espíritus, lo cual, hermanos, son los 7 ángeles mensajeros a cada iglesia. Amén. Alabanzas al Señor. Esos 7 mensajeros tienen nombre, tuvieron su tiempo. Amén. Porque así como Israel clamó porque fueran librados de la esclavitud, Dios envió su mensajero a su debido tiempo. Amén. Y ese mensajero para el pueblo de Israel fue Moisés. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba clamando. Entonces, hermano, estas iglesias proféticas, que es desde Éfeso hasta la Odisea, hermanos, cada uno en su tiempo debe clamar porque Dios le envíe su mensajero. Es el modo de Dios desde allá cuando rescató a su pueblo Israel, es sus modos iguales hasta hoy en esta mañana. Amén. Si la iglesia clama, Dios envía su mensaje con su mensajero. Amén. De la forma que Dios lo ha hecho siempre. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Más adelantito hay una expresión donde, como comenté hace rato, que dice el que es, el que era y el que ha de venir, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el alfa y el omega y el todopoderoso. Hermanos, esos son títulos y descripciones de una y la misma persona. Amén. Son descripciones de una persona y es la misma persona. Amén. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue Él? El que nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Porque no fue una sangre humana. Amén. No fue una sangre que provino de José y María. No, fue una sangre constituida por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Solamente su sangre es la que podía salvarnos. Su sangre es la que nos podía rescatar. Amén. Allá en el pueblo de Israel, Dios hubiera constituido quizás a un general, ya sea de Egipto, de Babilonia, pero no pudo ser así. Tuvo que ser uno de su mismo linaje, Moisés. Amén. Le dijo el Señor a tus hermanos. ¿Por qué? Porque eran de su sangre. Alabanza al Señor. Entonces, hermanos, la sangre de Dios vino a lavar, a purificar de nuestros pecados únicamente a los que son hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria a nuestro Padre Celestial. Todo este libro de Apocalipsis, hermanos, no hace otra cosa más que expresarnos la deidad suprema de Jesucristo. La deidad es el Todopoderoso, es el que todo lo cubre, amén, es el que todo lo creó y el que lo sostiene. Fuera de Él no hay nada más. Amén. Pero para eso, pues debemos y tenemos como cristianos de alcanzar la revelación. Amén. De cómo es que ese Padre, Hijo y Espíritu Santo es una persona y la misma persona. Amén. Porque, hermanos, las iglesias del mensaje de la hora pues creen que Jesucristo es el Señor, pero muchas veces, hermanos, no tenemos el desglose de dónde los precedentes para llegar a ese nombre revelado. Amén. Se necesita conocer, hermanos, de dónde sale ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque hay muchos que dicen pues el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo, pero de esos tres hay un nombre que es sobre todo nombre, y no es ni siquiera Padre, ni siquiera Hijo, ni siquiera Espíritu Santo. Es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nombre que dice según el libro de los Hechos, hermanos,
en el cual todo aquel que crea será salvo. Amén. Un nombre, el cual es el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabanzas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Hoy en día pues hay un tremendo error. Realmente no son muchos errores, solo hay un error, amén, el cual ese error enseña que hay 3 dioses, amén, en vez de uno. Casi todas las religiones, hermano, enseñan que hay 3 dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. Pero realmente lo que enseña Jesucristo a través del siervo Juan nos enseña que solo hay uno. Amén. Que no hay 2 ni 3, solo uno. La deidad. Gloria al Señor. La deidad es sinónimo del Todopoderoso. Alaban al Señor. Realmente pues siempre hemos enseñado aquí que no es que haya 3 dioses o un Dios con 3 personas, porque luego dicen la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No puede habitar 3 personas con poderes diferentes y a la vez ser uno mismo. Amén. Usted puede tomar a 3 personas y, hermanos, nunca van a llegar a un acuerdo tan exacto, amén, si el centro no es Jesucristo. Amén. Pero dicen el Padre es una cosa, el Hijo es otra cosa y el Espíritu Santo es otra cosa. Amén. No. San Juan 5:7 dice que 3, amén, son los que dan testimonio en el cielo, y esos 3 son uno. Amén. 3 son los que dan testimonio en la tierra, y esos 3 concuerdan. Amén. A lo mucho que puede llegar a ser el ser humano aquí en la tierra es concordar. Amén. Llegar a un acuerdo. Amén. Pero cada uno de todos modos va a hacer como él quiere. ¿Alaban al Señor? Mas sí hay un Dios con 3 oficios. Alabanzas al Señor. Hay un Dios con el oficio de Padre, con el oficio de Hijo y el oficio del Espíritu Santo. Amén. Esa es la poderosa revelación que tuvo la iglesia primitiva, la iglesia que está relatada en el libro de los Hechos. Amén. Un Dios con 3 oficios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Eso fue allá en el principio de la iglesia. Eso tiene que ser restaurado al fin de la dispensación gentil, al final de la iglesia, porque así como empezó, así tiene que llegar. Amén. No puede empezar allá con los bautizos en el nombre de Jesucristo y llegar acá, hermanos, al arrebatamiento con Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, porque los modos de Dios no cambian, son iguales. Alaban al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria a nuestro Padre Celestial. El Nuevo Testamento enseña, hermanos, y muy claro, si leyéramos el libro del Evangelio según San Juan, nos vamos a dar cuenta que la Biblia, que el Nuevo Testamento nos enseña que el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero que estos 3 no son 3 aspectos diferentes, sino ambos no concuerdan, sino ambos hacen la misma obra en una sola acción. Estos 3 hacen el mismo plan, el mismo modo, amén, porque es un solo Dios. Pero no enredarlo. Vamos a abrir
nuestras Biblias. Alabanzas al Señor. En el libro de Apocalipsis, bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 6. Les voy a leer una escritura la cual se basa en la doctrina trinitaria para decir que sí hay más de una deidad. En Apocalipsis 5, versículo 6 dice: y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y aquí está la frase: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Verdad que esta escritura nos enseña que hay alguien sentado en el trono? Y verdad que llega el Cordero como inmolado y toma de la mano del que está sentado en el trono un libro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a desglosar de dónde sale esto. Es importante, porque si no conocemos estas cosas, hermanos, cuando llegan a increparnos, hermanos, quedaremos totalmente desarmados. Amén. Gloria al Señor. En verdad, hermano, que si estos versículos o este versículo, hermanos, fuera nuestro absoluto o fuera el absoluto de la Biblia, entonces, hermanos, estaríamos errados nosotros. Amén. Pero vamos a leer en el Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Amén. Y luego el 9 y el 11. 9, 10 y 11. Amén. Versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, lo mismo que sardio. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Versículo 9: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, aquí en Apocalipsis 4, hermanos, está hablando de un trono, de uno sentado. Amén. Que los 24 ancianos le daban gloria y honra al que estaba sentado, no a los que estaban sentados. No vio tronos, vio un trono. Amén. Y vio a uno sentado, no vio a unos sentados. Amén. Pero entonces, ¿de dónde sale, hermanos, Apocalipsis 5, 6 al 8? ¿Alguien tiene una idea?
Alabanzas al Señor. Hay una escritura, hermanos, que el Señor Jesús dijo: salí del Padre. Amén. Estoy con vosotros y regreso al Padre. ¿Alaban al Señor? Bueno, el Señor Jesucristo vino del seno del Padre, salió del seno del Padre, vino a la tierra para ser inmolado. Amén. Ese cordero fue inmolado. Después que fue inmolado, Él regresó al Padre. Amén. Ya sabemos quién es el Padre, el Espíritu Santo. Amén. Él mismo dijo que Dios era su Padre. Amén. Y si vamos y miramos en Mateo 1:18, vamos a encontrar quién era el Padre de Jesús. La doctrina trinitaria dice que Jehová es el Padre de Jesús, porque ese es el nombre del Padre, Jehová. Pero encontramos en Mateo 1:18 que dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José, antes que se juntase, se halló haber concebido del Espíritu Santo. Amén. Aquí la palabra de Dios nos revela quién es el Padre de nuestro Señor. ¿Quién es el Padre de ese ser sobrenatural que se llamó Jesús de Nazaret? Porque no fue un hombre natural, fue un hombre sobrenatural paseándose aquí en la tierra. Amén. Dice que se halló haber concebido del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el Padre? El Espíritu Santo. Amén. Alabanzas al Señor. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas cositas, hermanos, son perlas de oro. Amén. Que debemos de atesorar en nuestros corazones. Gloria a nuestro Padre Celestial. Dice Apocalipsis 3:21, ahí también nos enseña cuándo fue que Él se sentó en el trono de su Padre. Dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No dice el que venciere, yo voy a poner un trono a mi lado. No, dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Entonces, también la Biblia nos enseña, hermanos, que Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, si nosotros lo analizamos humanamente, nos vamos a dar cuenta que la diestra es a su derecha. Amén. Pero si lo analizamos, hermanos, bíblicamente, nos daremos cuenta que diestra significa poder. Amén. Apocalipsis 3:21 dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Está hablando de un trono. Amén. Y todo aquel que venciere, dijéramos, si la iglesia, la pequeña Jerusalén, venciere, se sentará con Jesús en su trono. No va a poner quizás 15 o 10 tronos porque somos 10 o 20 aquí en la iglesia y pondría 20 tronos. No, dice que el que venciere, fueran millones, se sentarían en su trono. Amén. Y dice: así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No en uno de los 3 tronos o de los 5, de los 10 tronos, en su trono. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si diestra es poder, nos está diciendo que se sentó en el trono con el poder de Dios. Amén. Eso es, hermanos, donde está, hermanos, confundidos la iglesia dualista o trinitaria, hermanos, en que dicen se sentó a la derecha. Pero usted revisa el libro de Apocalipsis y no hay dos tronos, no hay tres tronos, hay un solo trono y hay uno sentado. Cuando Apocalipsis 5, 6 dice que llegó el Cordero como inmolado a tomar de la mano del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? El Padre, el Espíritu Santo. Amén. Tomó el libro y Él tomó ese lugar del Espíritu Santo, porque Él envió ahora el Consolador a la iglesia. Entonces, hermanos, no es cualquier cosa lo que debe clamar la iglesia, sino debe clamar que el Padre esté en su iglesia. Amén. Porque ahora Jesús de Nazareno está sentado en el trono, pero el Espíritu de Dios, el Consolador, fue enviado porque quiere Él morar en cada uno de aquel que le cree. Amén. Por eso, hermanos, a veces estamos pensando que ven, Jesucristo, Hijo de Dios. No, hermanos, no. El Hijo de Dios está sentado en el trono en esta mañana. Amén. Y el Espíritu Santo es el que ha venido, es el que le dice al hermano Isaac: yo te estoy buscando. Amén. Amén. Ese es el que le dice también a la pequeña Jerusalén: les he dado advertencia. Amén. Advertencia. ¿Qué advertencia? Un día dijo por profecía: si no me buscan, me iré. Amén. Pónganse de pie, amados hermanos. Este tema, hermanos, va a continuar. Espero no se lo pierdan. Voy a pedir a nuestros hermanos que graban estos cultos, los que graban los cultos, se lo comparto únicamente a los que vienen, ya no lo suban al grupo, sino solamente a los que vienen. Los que no están, no se lo compartan, salvo me lo soliciten a mí. Porque si no vienen, menos van a repetir o menos van a ver el culto. Creo que el que está aquí, si cree la palabra, va a hacer todo lo posible por repetirlo en su casa. Amén. Esto es de parte de Dios. No echéis las perlas a los cerdos, puede que la pisoteen. Pónganse de pie, amados hermanos. Esto es solo la entrada de esta poderosa revelación, porque después de esto la iglesia debe tener poder para predicar este evangelio. Yo no quiero ser más culpable de que gente se está yendo sin conocer a Jesucristo. Amén. Oremos. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Me gozo en tu presencia, Padre. Tú diste una poderosa revelación, Señor. Se la diste a Jesucristo, tu Hijo, el tabernáculo viviente, el Verbo, el que estaba contigo, Señor, la pareja perfecta, Señor, el cual tú usaste, Señor, para traer tu palabra, Señor. Y hay 4 evangelios, Señor, Padre, que lo están probando día a día, Señor. Y tus siervos que ministran, Padre, buscando esta poderosa revelación, Señor, te ruego los bendigas, Dios, y envíes, Padre, la revelación ingerida, Padre, y que nosotros, Padre, tus ministros menores, podamos ministrarla a tu iglesia, Señor. Y tu iglesia capte, Padre, que eres un solo Dios, Padre. Dios Espíritu Santo,
Espíritu poderoso y perfecto, amoroso Dios, que constituiste un trono, Señor, y nos convidas a nosotros para que estemos en ese trono. El Padre, el Hijo y la Iglesia, uno solo, solidificados en la fe. Amén, Señor. Aleluya. Revélanos tu verdad, Jesucristo. Revélanos tu palabra, Señor, por medio de tus siervos, apóstoles y profetas. Señor, porque tú eres el mismo. Yo mismo no puedo demandar una revelación directamente a ti, Señor, si tú primero no lo envías a tus siervos, apóstoles y profetas. Y hoy te pido perdón, Padre, porque muchas veces he evadido, Señor, esta enseñanza a tu pueblo. Quizás eran mis razonamientos o no era el tiempo, Señor, pero tú has hablado en esta mañana. Amén, Señor. Y te doy muchas gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu verdad, Señor. Hay una verdad, Padre, que clama por nuestras almas. Hay una verdad, Padre, Señor, que quiere ser, Padre, presentada a tu pueblo. La verdad infalible de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Éramos indignos, Señor. Sí, Señor. Pero nos has dignificado por tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Tu sangre, Padre, que aún permanece en el propiciatorio. Amén, Señor. Señor, que nos lava de nuestros pecados y de nuestros errores, que purifica nuestros pensamientos, Padre. Ruégote, oh mi Dios, que la revelación ingerida, Señor, transforme los corazones. Amoroso Señor, porque lo pido, Dios amado, Señor Jesús, como tu siervo, Padre, y es mi oración sincera, Padre. Amén, Señor. Señor, que cuando nos reunamos podamos platicar, Señor, de la palabra ingerida y todos gozosos en la revelación de tu palabra, Señor. Amén, Señor. Padre, y quien viniere, Señor, y se acercare, se llevara una porción, Padre, porque, Señor, la luz es para ponerse en alto, Padre, para alumbrar los que están en la oscuridad. Sí, Señor. Hágase, Dios mío. Haz tu obra, Señor. Queremos proliferar este Evangelio, Señor. Evangelio Santo, que revelaste, Señor, a nosotros como pequeñitos, Señor. Amén, Padre, Señor. te dijimos amén cuando oímos tu mensaje, Señor. Padre, y estamos creyendo. Gracias, Padre. Ayúdanos a cada uno, Señor. A cada uno, Padre. A cada uno, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos a todos, Señor Jesús, te ruego. No podemos vivir de evangelismo, Señor. Hay una verdad que transforma y es tu palabra. Amén, Señor. Tu palabra verdadera, Señor. Sí, Señor. Porque hay una revelación verdadera, Amén. única, que emana de ti, Señor. De tu trono de misericordia, Señor, guiado por la gracia que nos alcanzó, Señor. Gracias, Señor, que solo pudiste, Padre, Señor, manifestar tú por medio, Señor, de aquel cuerpo que constituiste en el vientre de María. El gran Salvador, Jehová salva, ese nombre Jesús que tú hiciste, Señor,
poderoso que nos has revelado, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Oh, amoroso Salvador. Aleluya por tu verdad, Señor. Aleluya por tu palabra. Aleluya por tu Espíritu Santo, Señor, que está en acción en este día, Padre. Aleluya. 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 Tu nombre, sobre todo nombre. No hay tal cosa como Padre, Hijo y Espíritu Santo en una deidad. Solo tú, porque grande es el misterio de la piedad. Jesucristo, mi Dios eterno, nuestro Salvador. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Cuán agradecido estoy, Señor. Cuán agradecido, Padre, por la salvación. Cuán agradecido, Señor, porque tú me amaste. Cuán agradecido porque amaste a mis hermanos. Cuán agradecido estoy, Padre, que has purificado mis afectos y mis pensamientos. Cuán agradecido estoy, Señor. Cuán agradecido, Padre. Cuán agradecida mi alma está, Padre, delante de tu presencia. Cuán agradecido. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, pueblo. Aleluya, pueblo. Aleluya. Hijos del Dios Altísimo. Solo hay una verdad, hijos. Yo le he traído por mi profeta. Solo hay una verdad, hijos. Y yo se las he entregado a ustedes. Vivan, porque yo vivo. No la volveré a traer si no la quieren. Te alaba mi alma, Señor. Te alaba mi alma, Cristo. Gracias por mirarnos, Padre. No hay motivo, Padre, solo tu gracia. Gracias, Señor. Camino de paz, camino de gloria, eres tú, mi Rey. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque quebrantas mi alma. Gracias, Dios mío. Gracias. No hay cómo pagarte, mi Dios, cómo pagaremos tus grandezas. ¿Cómo? Te alaba mi alma, Señor. Amén. Gracias, Padre.
trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que aprobado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y yo sé que aprobado yo seré. Amén, Señor. Yo sé que estás aquí, sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, y mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, y mi milagro recibiré, y yo sé que transformado yo seré. Y yo sé que te has formado, yo seré. Y yo sé que te has formado, yo seré. Aleluya. En este nombre de Dios vamos a orar. Poderoso Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te damos gracias por el primer servicio, Señor, de la mañana, Padre. Gracias por esta palabra que nos ha sido entregada, Señor, a cada creyente, Padre amado, Señor. Ayúdanos a permanecer, Padre, en tu palabra, Señor. Guarda y cuida, Padre, nuestra salida, a salir de este lugar, Padre. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Y por la tarde, Señor, una vez más estaremos reunidos, invocando tu precioso nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, así lo pedimos. Amén y amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.